se me está negando ver a mi hija, se me está negando visitar a mi hija. Pero tú eres el padre biológico. Para mí de el esa- padre está biológico de muerto. El esta padre niña, mío está doctora. muerto. ¿Estás viviendo siempre así de mujer? Sí, doctora. Yo soy abaguá y yo no lo voy a permitir. Es Yo que a él no lo voy ya a te he permitir dicho en que mi tú no tienes familia. que permitir nada. Yo te conocí como hombre eres una Y bella sigo persona. siendo hombre. No, usted, Sigo siendo hombre. usted trajo esto. Yo sigo siendo Yo estoy aquí, yo me siento muy mal. Para mí, mi hija no tiene padre. Yo ¿Por qué? Si no, ni lo conoce. Le dice hasta Jessica, no le dice ni papá. Pero si él quiere ser padre. Soy su padre. Su padre no es la tía. Quiero que me entregue los riñones de su hermano. No le voy a dar un peso a este hijo de Maldita sea, ¿tú por qué te empecinas y en eso? tampoco le voy a dar los órganos de mi hermano. Duré un mes y medio sufriendo, luchando por mi vida. Esto, doctora, yo traigo esto. Doctor, eso es un trapo, doctora, eso es un trapo que ella se empecinó en ese trapo, en ese maldito encontraron trapo. en el cuerpo de Mauricio. Ninguna parte, doctora, yo entendí eso fue mucho antes de lo que pasó el accidente, eso no tiene nada que ver. ¡Qué lindo! Doctora, eso no fue lo que quería, trapo! doctora. Eso es una semana. Cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby, aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor norteamericano Eric Hoffer dijo: cada intenso deseo es tal vez el deseo de ser diferente de lo que somos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a comenzar este rato que siempre compartimos todos los días en búsqueda de soluciones a los problemas, en búsqueda de aprender lo que está pasando en este mundo en que vivimos, para ver de qué manera convertimos nuestra existencia en una más calmada, más sabrosa y mejor para todos. Recibamos al primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, yo no estoy en mi país, estoy en los Estados Unidos de América, donde hay libertad de expresión y es un país de democracia. Yo no voy a aguantar ni falta de respeto ni humillaciones de nadie, doctora Ana María Polo, en este país. Estoy desilusionada, encojonada, dolorida. Nunca se lo voy a perdonar, nunca se lo voy a perdonar. Doctora Polo, nadie mejor que usted para que me diga a mí cuáles son mis derechos. Derecho, aquí no hay nada de derecho, y mucho menos tú. Hola. Jessica, explícame tu demanda contra María y dime lo que estás exigiendo para resolver este conflicto. Buenas tardes, doctora Ana María Polo. Antes que nada, gracias por recibirme aquí en el programa de usted, donde yo aquí estoy demandando a María, la madre de mi hija Stephanie, de 2 años, porque yo vengo a que se me den, mi demanda es para que me den totalidad de derechos de padre sobre mi hija, Tú no tienes ningún derecho. donde, doctora, se me está negando la custodia de mi hija, se me está negando ver a mi hija, se me está negando visitar a mi hija. ¿Desde Simple- cuándo se te está negando todo esto? Mire, doctora, yo hace unos cuantos años atrás, van a ser 3 años, hace 2 años yo salí de Cuba, donde dejé a mi hija recién nacida, que nació el 17 de febrero del 2010, y yo me fui de Cuba por un futuro para la madre de mi hija y mi hija, donde llegué a este país, y en menos de 2 años, doctora, he traído a este país a la madre de mi hija, junto con su hermano y mi hija, donde llegan aquí y ven la manera mía de ser, porque en Cuba yo me vestía de hombre, doctora, donde no me dejan ni acercarme a mi hija, ni nada. Entonces, O sea, me estás diciendo que cuando te fuiste de Cuba, no te estabas vistiendo de mujer. no, doctora. Háblame de ti. ¿Desde cuándo tú descubres que tienes esto por dentro? Porque, o sea, Mire, doctora, desde niño
yo supe que era gay. Lo que en Cuba, yo vengo crecido en una familia de que tienen éticas religiosas. Mi padre es abacuá, no permiten la homosexualidad, son ¿Qué cosa es homofóbicos. abacuá? Es una religión que se recrean en Cuba, que crearon los hombres, donde no permiten homosexuales. homosexualidad. No, es hombre constantemente recto. Entonces, basado a eso, yo tuve que aparentar lo que no sentía. ¿Me usaste? No, yo no usaba a nadie. Sí, sí, me usaste. No usaba a nadie. Entonces, doctora, el problema fue que yo intenté vivir una vida straight para hacer feliz a mis padres, para no causarle un dolor a mis padres, donde viví un año de relación con engañaste. María. Utilizaste donde a esa- la hija ¿Le para dijiste a eso. ella algo? ¿O No, nunca no le me- dijiste nada. a ella nada? Nunca pude, doctora, decirle a ninguna mujer que se acostara conmigo que yo era gay, que yo me sentía que me atraían los hombres, por el temor a que me lo fueran a discutir y fueran a llegar a oídos de mis Pero me padres. lo hubieras dicho. Me lo Entonces hubieras tuviste no una hubiera relación con ella, usado. Sí, engendraste una hija. sí. No obstante, viniste para acá, aquí encontraste la libertad y dijiste, por aquí voy, como soy, Así mismitico, nadie me va a doctora. parar. Y ahora, ella no quiere nada, no quiere que tú tengas contacto con la niña. Así mismitico, doctora. ¿Ustedes están casados legalmente? No, Nunca doctora. se casaron legalmente. No, doctora. Ok. Pero tú eres el padre biológico Para mí de el esa- padre está biológico muerto, de el esa padre niña, mío está doctora. muerto. Y yo creo que como todo padre, yo me hice cargo de mi hija. Desde Cuba yo llegué aquí, doctora, y usted sabe que este país es un país duro, que hay que trabajar, ¿Cómo no? que hay que salir adelante. Ahora, háblame de ti ahora. ¿Estás viviendo siempre así de mujer? Sí, doctora. Estás viviendo de mujer. Sí, doctora. Ok. ¿Tienes una relación? Sí, doctora. ¿Estás trabajando? Sí. Trabajo en una botánica, doctora, y ejerzo mi religión, ¿entiende? Porque también pertenezco a la religión yoruba, soy santero. Ok. Y ¿Y tu intención es tener una relación con tu hija vestida de mujer? sí, doctora. Esa es tu intención. ¿Qué tu hija relación Sí, si mi hija doctora. no no lo le conoce importa. a él? Sí, doctora. Ok. Me dice producción que hay fotos tuyas. Estas son fotos tuyas antes de tu doctora. transformación. Ok. ¿Y qué te parece, qué pensaría la niña cuando te vea? O sea, que le digan, este es tu papá, pero ella vea, es chiquita la niña. 2 años, doctora. Exacto. ¿Y qué tú piensas que la niña va a pensar? Pero bueno, doctora, ¿Qué yo va a creo pensar que eso... una mujer delante de Yo él? eso creo que... Ni el padre lo no es llama, menos lo llama cierto de Jesse. que si hubiese estado en mi país, hubiese vivido recriminación, pero aquí nosotros tenemos libertad de expresión. Yo no te estoy hablando de lo que las libertades que tienes, que definitivamente las tienes todas. Y estás en todo tu derecho. Yo te estoy preguntando es, o sea, ¿cómo se va a criar tu hija? ¿Qué va a pensar tu hija? Pero ¿Qué quieres tú que sepa tu hija de ti? Pero soy su padre, doctora, ¿entiendes? Su padre nada, hay no hijos eres que tienen nada. padres criminales, hay hijos que tienen padres violadores. Hijo, pero si esto no tiene nada que ver con ser criminal y para nada, esto no, nada. Yo nada más te estoy preguntando, ¿qué tú pretendes? ¿Qué tú propones? ¿Qué Hacerme le piensas cargo tú de- decir a tu... Si yo te concedo esta demanda, ¿qué tú le vas a decir a tu niña? No es lo que yo le pueda decir ahora, doctora, porque con 2 años mi niña no va a entender nada. Pero lo que exijo es que se me permita acercarme a ella, Ok. verla a ella, que pase un fin de semana sí, ¿Para un qué fin se de va a semana acercar? no. ¿Qué ¿No lo le conoce decimos? como Que tú eres padre? su tía, que tú eres la hermana de la mamá. Si es una mujer. ¿Qué le decimos? Porque a una niña de 2 años no se le puede explicar, mira, mijita, este es tu papá, pero tu papá es gay, travesti. Porque no lo va a entender. Por eso te pregunto, ¿qué le vamos a decir a la niña? Que soy un familiar, doctora, pero yo tengo todo mi derecho de estar con mi hija. Perfecto, que eres un familiar, perfecto. Una tía, una hermana. Ya cuando ella crezca y pueda entender las Ya se le circunstancias, explicará. se le explica a la Perfecto. niña. Ok, eso es lo que yo necesito saber. Eso es lo que quería entender. ¿Algo más? Más nada, doctora. María. Hola. Hola. Yo estoy aquí, yo me siento muy mal. Para mí mi hija no tiene padre. Yo ¿Por no, qué? Sí Porque lo tiene. no tiene padre. Pero yo no tú estoy no de viste acuerdo todo con esa... sobre mi madre. La película. ¿No la sí, viste? pero ¿y qué? Yo no estoy de acuerdo con que él se acerque a mi hija ni me coja la patria por protestar de mi hija. Mi hija se me puede trastornar de la mente. ¿Por qué se va a trastornar? Ver Si a en el su mundo en pa- que ver a vivimos su- hoy en día, ver a los su- niños entienden de todo.
Sí, pero ¿Entiendes está muy más? chiquitica, a lo mejor cuando ella sea grande, si ella quiere, lo puede aceptar como padre, pero ahora no. También yo ¿Por traje qué? fotos de mi Porque hija, no, doctora. si no ni lo conoce, le dice hasta Jessica, no le dice ni papá. Ah, bueno, pero ya sabe que le dice Jessica, o sea que ya Sí, la pero niña sabe sabe eso que es para, existe mira cómo se está Jessica. riendo, Porque he tenido cómo se que está riendo, visitar así en el mismo puede momento que pasar ellos no han el bochorno estado en la en su escuela. casa. Que el padre vaya a buscar a la niña a la escuela o al de qué, y que los niños le digan, ese es tu papá, y que sea así, y esa pena, ese bochorno de mi hija me la trastorna. Si mira cómo estoy yo, se me está cayendo hasta el pelo. Yo me enamoré de él profundamente me enamoré. Y cuando vengo a este país, me lo encuentro a él así. Qué Y shock. el sexo y todo que me hacía, de lo más bien cariñoso y todo. Estará pensando, ya, prefería que él estuviera con una mujer o con un hombre antes de hacer ese cambio ese. Enferma O está sea ya que el hombre nada. era hasta bueno contigo. Hasta, Sí, cariñoso. Él a mí nunca me demostró ni que era transexual ni nada. Y Todo sigo de siendo maravilla el como mismo un tío hombre, padre. doctora, pero- ¿Qué Y hombre? Sí, mira cómo está vestido así. y Pero la funcionaba vestimenta bien no tiene nada que ver, sexualmente, era bien, era activo, era... Sí, activo, calentón. Calentón, un hombre bien fuerte. Bueno, así es la vida. Entonces tu postura es que la niña no tiene padre. No tiene padre, no tiene padre. La está niña nunca muerto. Sí lo dice tiene. papá, Sí nunca lo- pregunta por su papá. Sí, yo le digo que está muerto. Que ¿Tú su le has padre dicho que está mu- muerto? Que sí, que su padre está muerto. Y él trata de acercarse ahí, para ella es Jessica. Mire, doctora, ella trajo a mi hija en este país porque a mí, yo la saqué a ella a través de vía de lanchas rápidas, donde me cobraron $8,000 por cada persona. Que usted sabe que, doctora, que reunir esa cierta Pero cantidad de dinero si en yo este hubiera país. sabido esto, yo Ok, me hubiera en venido a este 2 país, me años, hubiera quedado en Cuba mejor. Yo la saqué a ella hasta su hermano y Ok. miren con lo que me pagan. Ok. ¿Alguien trajo testigos en este caso? Sí. Sí, ok. ¿Tú? ¿Testigos? No. Tú no. Ok. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta continuamos discutiendo. Este caso es de los casos que tiene temas complejos porque tiene una materia que es complicada. Tú lo entiendes. Yo espero que tú lo entiendas perfectamente. No es imposible, pero es complicado. Regresamos enseguida. Es diferente. Hay familia mamá y papá, hay familia mamá y mamá, hay familia papá, y papá, y hay familias de mamá y papá que papá luce diferente. Es eso. Lo que hay que Yo soy Abacuá y yo no lo voy a permitir. El que no tiene derecho a hablar de nada en esta niña eres tú. Así es peor, porque mire, un Ah, padre ¿sí? con yo te conocí como hombre eres una Y bella sigo persona. siendo hombre. No, usted, Sigo siendo hombre. usted trajo esto. Yo sigo siendo Caso cerrado.